A ver, cuando pensamos en la Revolución Rusa, ¿qué nos viene a la cabeza? Fechas, batallas, nombres como Lenin o el zar, pero la Revolución Rusa es mucho más que eso. Es la historia de un pueblo llevado al límite. Una historia de furia, que pasó de abuelos a padres y de padres a hijos, hasta que un día todo estalló. Y esa explosión cambió el mundo para siempre. Vamos a intentar entenderla a través de los ojos de un solo hombre. Pues eso, vamos a meternos de lleno en el corazón de esta tormenta. Y lo haremos conociendo a alguien cuya vida es en sí misma el reflejo de la transformación de todo un imperio. Aquí lo tenemos. Se llama Mikhail Petrov y sus palabras, desde luego, marcan el tono. Ojo, porque él no se ve a sí mismo como un criminal, para nada. Él se ve como la respuesta inevitable a siglos y siglos de sufrimiento. Para entender por qué Mijaíl piensa así, por qué tiene esa rabia dentro, tenemos que viajar hacia atrás en el tiempo, hasta la generación de su bisabuelo, un siervo, que en la práctica significaba ser un esclavo, una vida de trabajo brutal, sin derechos de ningún tipo. Esto es que es difícil hasta de imaginar. La deshumanización era total. No estamos hablando de una metáfora, no. Estamos hablando de un ser humano, usado, literalmente, como si fuera un mueble, un taburete para que el señorito no se manchara las botas de barro. Y el final de esa historia es tremendo. Un mal pisotón, una costilla rota, una infección y la muerte. Y esa tragedia, esa humillación tan personal, se convierte en un símbolo. Una promesa de venganza que Mijaíl lleva grabada en el nombre de su propia arma. Tela. Bueno, pues la cosa no mejora mucho para la siguiente generación. El padre de Mijaíl consigue escapar de la servidumbre del campo. ¿Pero para qué? Para caer en otro tipo de esclavitud en las fábricas de la ciudad. 15 horas al día, sin seguro, sin derechos. Si te ponías malo, simplemente no comías. Y aquí llega la gota que colma el vaso para la familia de Mijaíl. El famoso Domingo Sangriento. Una manifestación pacífica. Gente que solo quería pedirle ayuda al zar, entregarle una carta. Y la respuesta fueron balas. Balas. Es en ese momento cuando te das cuenta de que el sistema no tiene arreglo posible. Vale, la historia de Mijaíl es terrible, pero aquí está lo más importante de todo. No era un caso aislado. Era la historia de millones de personas. Así que ahora vamos a alejar el zoom para ver el panorama completo. Y creedme, lo que vamos a ver es un auténtico polvorín a punto de estallar. A principios del siglo XX, Rusia era un gigante con pies de barro. Por un lado, era una gran potencia mundial, pero por dentro, bueno, estaba anclada en el pasado. Un zar con poder absoluto, como un rey medieval, una sociedad feudal y una represión brutal contra cualquiera que se atreviera a alzar la voz. Y este gráfico lo deja clarísimo. O sea, es que los números hablan por sí solos. Más del 80% de la población eran campesinos, y la inmensa mayoría de ellos muy pobres. Mientras, en la cima, una élite minúscula, un 2,5%, lo controlaba absolutamente todo. La desigualdad era abismal. Y en el pico más alto de esa pirámide social, ¿quién estaba? Pues él, el zar Nicolás II, un hombre que estaba completamente convencido de que su poder venía directamente de Dios. Y claro, si crees eso, ¿a quién le tienes que rendir cuentas? Pues a nadie en la Tierra. A toda esta mezcla, que ya era explosiva de por sí, le faltaba la mecha. ¿Y cuál fue esa mecha? La Primera Guerra Mundial. La decisión de Rusia de meterse en esa guerra fue sencillamente catastrófica. Y ahora vamos a ver cómo eso fue lo que hizo que todo saltara por los aires. Esta imagen es básicamente la crónica de un colapso anunciado. Nos cuenta la historia de cómo la sociedad rusa se vino abajo en apenas 4 años por culpa de la guerra. Vamos a desgranarlo un poco, que tiene miga. Primero, la economía del día a día. Algo tan básico como ir a comprar comida. En solo 4 años, el sueldo de un trabajador pasó a no valer prácticamente nada. Pasar de poder comprar 5 sacos de patatas a no llegar ni a uno, eso no es una estadística. Eso es hambre, hambre pura y dura. Y lógicamente, la gente no se quedó de brazos cruzados. El descontento explotó por todas partes. Las huelgas, tanto en las fábricas como en el campo, se dispararon. Era un clamor generalizado. El país entero estaba en pie de guerra. Y mientras todo esto pasaba en casa, en el frente la situación era una auténtica carnicería. 15 millones de hombres movilizados, millones de muertos, de heridos. La moral del ejército y del país entero estaba sencillamente por los suelos, completamente destrozada. Llegamos a 1917. El país ya no puede más, ha llegado a su punto de ruptura. Y lo que va a pasar a continuación no es una revolución, son 2, en el mismo año. La primera llega en febrero. Las calles se llenan de protestas masivas, pero esta vez pasa algo diferente, algo que lo cambia todo. Los soldados, que hasta entonces habían obedecido y reprimido al pueblo, se niegan a disparar. Es más, se unen a los manifestantes, y ese fue el fin del zar.
Se quedó solo y tuvo que abdicar. Parecía que las cosas por fin podían cambiar. Se formó un gobierno provisional, más moderado, pero cometió un error garrafal. No hizo lo que todo el mundo estaba pidiendo a gritos, sacar a Rusia de la guerra. Y claro, si no solucionas la raíz del problema, el hambre y la miseria no solo continúan, sino que van a peor. Y ese error fatal dejó la puerta abierta para los más radicales. Los bolcheviques de Lenin vieron su oportunidad y no la desaprovecharon. En octubre se lanzaron a por el poder. Asaltaron el Palacio de Invierno, derrocaron al gobierno provisional y se hicieron con el control total. La revolución, su revolución, había triunfado. Pero una cosa es tomar el poder, y otra, muy distinta, es conservarlo. La victoria bolchevique no trajo la paz que tanto ansiaba el pueblo. Todo lo contrario, sumió a Rusia en un conflicto nuevo y todavía más brutal. Para intentar legitimarse un poco, los bolcheviques convocaron elecciones a una asamblea constituyente. El problema, que el resultado no fue el que esperaban. Para nada. Solo consiguieron una cuarta parte de los escaños. Una derrota bastante clara. Y aquí es donde la historia da un giro decisivo. ¿Qué hizo Lenin ante este revés electoral? ¿Aceptó el resultado? No. Hizo lo contrario, cogió al ejército y disolvió la asamblea por la fuerza. Y con ese acto se acabó la democracia en Rusia. Se instauró una dictadura de partido único y se desató una guerra civil salvaje entre su ejército rojo y todos los que se oponían a él, los llamados blancos. Y esto nos deja con una última reflexión. Para cumplir su gran promesa de paz, Lenin firmó un tratado con Alemania en el que cedió una cantidad de territorio enorme. La pregunta sigue en el aire. ¿Fue una jugada maestra para salvar su revolución a cualquier precio? ¿O fue una traición, un error catastrófico para el país? Es una de esas preguntas que nos demuestran lo complicadas y terribles que son las decisiones que se toman cuando un mundo se desmorona y se intenta construir otro sobre sus cenizas. Si te ha gustado esta explicación, no olvides darle a me gusta y suscribirte.